la fisioterapia motora sobre todo. Y el protocolo que tenían aquí en la UCI de adultos era que a los 10 días de ventilación invasiva se colocaba traqueostomía y se pasaba a ventilación intentando optimizar sin sedación, ¿no? Despertándolos. Como datos curiosos, antes de entrar en la parte respiratoria, pues algún paciente con síndrome Kawasaki-like que hemos tenido, un par de pacientes con erupción cutánea, que han habido casos en la literatura explicando esto, pues también hemos tenido alguno de este estilo. Muchos pacientes han tenido la PCR positiva como estudio previo a una intervención o a un ingreso, o durante el ingreso por otro motivo hacían síntomas y se confirmaba que eran positivos. Algún ingreso social con una madre por neumonía y que no podía dejar el niño con nadie más, pues se quedaba el niño ingresado con ella. Y luego una recién nacida que en las primeras horas pues fue positiva después de que la madre estuviera ingresada también por neumonía COVID en la fase final del embarazo. Como casos respiratorios, patología, o sea, niños con patología crónica que acabaron bajo nuestro control, digamos, o en nuestro hospital, fueron estos. Un paciente con sospecha de enfermedad intersticial pulmonar que estuvo en la UCI pediátrica, un niño con fibrosis quística que también tuvo coronavirus, pero fue un cuadro muy leve, catarral, no fue ni ingresar ni siquiera. Una asmática que no conocíamos que también ingresó en la UCI pediátrica, pero por un componente de neumotórax, y luego es uno de los casos que explicaré. Una niña con hipertensión pulmonar y escoliosis que también tuvo que estar en la UCI algunos días. Un niño pequeñito, casi un neonato, con sospecha de discinesia ciliar primaria, que también estuvo en la UCI pediátrica. Y un lactante de 3 años que es un trasplantado pulmonar y que pensamos que puede haber tenido un coronavirus, aunque no son todas las pruebas confirmatorias como nos gustaría para poder decirlo claramente. Un poco de resumen de datos epidemiológicos, pues a nivel de sexos está muy repartido prácticamente al 50%, alguna de sexo femenino más. La edad, hemos tenido mucho lactante pequeñito, ¿no? Aparte de los neonatos que os he comentado, pues niños con cuadro catarral o madre, padre con síntomas positivos y se les hace a ellos si son positivos, a los niños. O sea, que hemos tenido mucho niño de pequeñito y luego el otro gran grupo es más de 6 años, ¿no? Adolescentes también. Y de 6 a 18 años, pues es el otro 50% del grupo de niños. La edad se mueve entre una media de alrededor de 7 años y el rango de pacientes que hemos tenido es desde un día de vida hasta los 15 años. O sea, que hemos tenido de todo. Ha habido mucho paciente con fiebre, pero como veis también un número no desdeñable que estuvo sin fiebre, o sea, con pocos síntomas, lo que os decía. Niños que se hacía por estudio o por evaluación antes de un procedimiento quirúrgico y salía positiva, o sea, que la PCR, o sea, que hemos tenido niños que han estado asintomáticos, pero también los hemos tenido que han sido graves y con neumonía, no todos con ingreso, ha habido algún niño con neumonía asociada a un frotis positivo a coronavirus y que se han podido tratar en casa, pero han habido muchos que han ingresado, básicamente por la patología de base. A nivel de soporte respiratorio, pues está un poco repartido. Como decías, en nuestro hospital usamos mucho las cánulas nasales de alto flujo y lo hemos usado como soporte incluso en planta o en urgencias para intentar frenar el golpe y muchos de ellos han aguantado con eso, pero han habido algunos otros grupos más pequeños, ¿no? menos de pacientes, un menor número de pacientes que ha estado con ventilación invasiva, con oxígeno convencional en bajo flujo, pero sí que tres niños han acabado intubados y con ventilación mecánica. Como decía, en niños con ingreso propiamente por coronavirus 19 han sido 11. A nivel de tratamientos, como veis, ha sido muy dispar, ¿no? Y eso significa que no ha habido nada que nos haya hecho pensar que esto funciona y lo demás no. Sí que lo más frecuente ha sido que usáramos antibiótico porque eran cuadros muchos de neumonía compatible con tractantes de fase aguda elevados, PCR elevada, consolidación unilateral y que tú en otra situación le hubieras dado antibiótico sin más, pero en este contexto epidemiológico le haces la prueba y sale positiva, ¿no? Entonces, muchos niños han recibido antibiótico y luego el otro espectro de tratamiento ha sido de la hidroxicloroquina, la citromicina, corticoides también ha habido algunos niños, pero sobre todo en pacientes que ya de base necesitaban o tenían alguna patología que con corticoides mejoraba, ¿no? O los cuadros más graves.
Y luego también un porcentaje, ¿no? Un tercio de los niños no ha tenido ningún tipo de tratamiento. Esos asintomáticos que os decía, que pues, erupción cutánea, que hemos tenido un PAR, o durante un ingreso por una quemadura pues tiene resfriado y le hacen la prueba, o sea que hemos tenido niños con poca cosa y sin necesidad de tratamiento. Aquí os he puesto, es una tabla muy fea, lo sé, pero lo siento, pero es un resumen de los diagnósticos que hemos tenido con el tratamiento que se ha usado más o menos en cada uno. No voy a entrar en ella porque es bastante farragosa y pasaré a los casos, que me parece que es de lo más interesante. Espero que me dé tiempo a todo. El primer caso es esta lactante que os decía que tiene una sospecha de enfermedad intersticial pulmonar. Fue una prematura de 29 semanas, con 1,200 al nacer, hipoxemia desde nacimiento, aunque nunca llegó a estar intubada, siempre ha sido CPAP y oxígeno después en domicilio. Ya tenía crepitantes desde los primeros días o semanas de vida. Entonces, para una displasia, este TAC, que es el suyo basal, el de la UCI neonatal, de otro centro, pues nos parecía demasiado exagerada para ser una displasia broncopulmonar sin más y le estuvimos dando vueltas a ver si encontrábamos algún tipo de diagnóstico genético de enfermedad intersticial. Encontramos una mutación SMAD4 que tampoco para ver todo, estamos esperando completar un exoma, pero bueno, realmente se trató como si fuese una enfermedad pulmonar difusa congénita, ¿no? Y se trató con acitromicina, hidroxicloroquina y estaba con oxígeno en casa a bajo flujo, pero hasta que en marzo de este año, ya con 12 meses, pues se presentó a urgencias de ese hospital, digamos, más cercano, ¿no? Que está como a una hora y algo de Barcelona, con un cuadro bronquial, pero con hipoxemia, que fue progresiva, a pesar del tratamiento, digamos, de bronquitis, ¿no? Y con fiebre alta y con bastante disnea. Acabó ingresando allí en la UCI de aquel hospital. Se hizo se hizo un ecocardio que vio también que había componente de fallo cardíaco, o sea, que había sospechado una miocarditis, total que finalmente se acabó intubando el día 20 y administrando soporte inotrópico, aparte de ventilación mecánica, y se trasladó a nuestro centro por la patología de base que se sospechaba que tenía a nivel pulmonar. Después de una primera prueba negativa de coronavirus, la segunda, antes de enviar a nuestro centro, fue positiva. Esta es la radiografía al ingreso, como veis, infiltrados bilaterales, bastante compatible con lo que vemos en neumonías por coronavirus, ¿no? Estuvo con un soporte ventilatorio invasivo durante 11 días, máxima PEP de 8, la FIO2 tuvo problemas y, de hecho, como veis, en esta segunda placa estuvo en prono, se fue haciendo sesiones de prono para mejorar la saturación. Tratamiento se hizo bastante completo, hidroxicloroquina, citromicina, el caletra, interferón, remdesivir, además de antibiótico. Y con esto, o por la evolución espontánea de la enfermedad, pues fue mejorando hasta que se pudo extubar el día 31 de marzo. Una radiografía que aún queda algunas lesiones, pero menos extensas que previamente, ¿no? Que al principio se veía mucha condensación, lóbulo superior derecho, lóbulo inferior izquierdo, etcétera. Y la evolución a posteriori, pues bueno, os cuento que fue mejorando, se puede ir bajando el oxígeno, se volvió a su hospital emisor para acabar de hacer la recuperación allí durante unos días, pero desde el 9 de abril está en domicilio, sigue con su oxígeno que llevaba antes de ingresar con este episodio, y el último control fue este lunes, hace 2 días, que saturaba bien, sin oxígeno durante los 20 minutos que estuvo en la consulta o media hora, una explotación normal y, bueno, un poquito de tiraje, pero con una frecuencia respiratoria bastante aceptable. Y el TAC de control que se hizo ese día se ve bastante mejor que incluso el que tenía a nivel neonatal. O sea, que puede que haya quedado alguna secuela a nivel de atrapamiento aéreo en las bases y alguna banda parenquimatosa, pero tiene mucho mejor aspecto de lo que pensábamos que iba a quedar. Y esta es la foto de la niña porque ha sido la niña con patología más grave que ha estado ingresada por coronavirus en toda Cataluña. O sea, ha salido en la tele y en las noticias. Otro caso que quería comentar son 6, ¿vale? Así nos da tiempo a todo. Es una niña más mayor, adolescente, también con mucho antecedente previo patológico, una hernia diafragmática intervenida en periodo neonatal en este hospital, en una zona del País Vasco, a 5 o 6 horas de distancia de Barcelona. En esa cirugía neonatal también se hizo una lobectomía inferior derecha por un secuestro pulmonar, y a raíz de todo esto pues ha ido desarrollando una hipertensión pulmonar grave
que sí controlábamos en nuestro centro, con visitas cada cierto tiempo, y que estaba actualmente con triple terapia de la hipertensión pulmonar, y se colocó un stent ductal en el ductus, vamos, en 2019. Mantenía presiones pulmonares a nivel sistémico y habíamos empezado una ventilación no invasiva nocturna como soporte a una cirugía de esta escoliosis tan exagerada que hay aquí, a la derecha, que había propuesto el traumatólogo de nuestro hospital. La espirometría, como veis, tiene mucha afectación y después de darle muchas vueltas y de prepararla lo mejor que podíamos con respecto a la hipertensión pulmonar, pues finalmente ingresó en febrero para hacer una tracción con halo y después de unas semanas de corrección, intentar la cirugía correctora de escoliosis definitiva. Y obviamente, como podéis imaginar, en este ingreso programado de la cirugía de escoliosis, pues empezó a hacer febrícula, necesitando oxígeno, que ya no había necesitado oxígeno antes. La PCR tuvimos varias muestras que fueron negativas inicialmente, durante 3 días, aspirados a faringeos, exudados, pero la madre empezó a presentar síntomas parecidos de decaimiento, fiebre, encontrarse muy mal, y la madre la enviamos a urgencias para hacerse la prueba y salió positiva, con lo cual, en toda esta evolución de ese momento en que esta chica empezó con síntomas y que fue empeorando, sobre todo la hipoxemia, pues atribuimos el cuadro a un coronavirus como no era de otra manera, ¿no? No podíamos pensar de otra manera. Estas son las radiografías que tenía con algunos días durante esos días, ¿no? Cuando empezó con febrícula, lado izquierdo peor que lo que tenía previamente y aún más exagerado en esta última radiografía, con una hipoplasia pulmonar derecha, por lo menos a nivel del lóbulo superior, que es lo que le queda, que no contribuía mucho a que la situación de oxigenación fuese demasiado óptima. Se pudo salvar de la intubación, esta niña ya estaba usando su respirador domiciliario y se le acopló oxígeno, iba alternando ventilación no invasiva con su respirador y cánulas alto flujo con FIOS altas. Aguantó así los días que estuvo fastidiada, ¿no? 5 o 6 días. Posteriormente se pudo bajar el oxígeno a bajo flujo, a 2 litros, y después pasó a planta y se pudo ir reduciendo esto. A nivel analítico no tuvo mucha elevación de reactantes de fase aguda, pero sí leucopenia y plaquetopenia. Recibió tratamiento con hidroxicloroquina, citromicina y antibiótico. Y lo que os decía, a pesar de que las PCR varias que hicimos en muestra respiratoria fueron negativas, unas semanas después hicimos serología y salió positiva a coronavirus. Con lo cual, un resumen es que hay que fiarse, pero hasta cierto punto, por lo menos aquí, eso nos pasó en las primeras semanas que nos fiamos, pero hasta cierto punto de las PCR. Los compañeros de traumatología le pidieron un TAC después de una intervención que se pudo hacer sin complicaciones, finalmente, después de superar todo este proceso infeccioso. Y el 24 de abril se hizo este TAC en el que se ve el pulmón que aún tiene lesiones de condensación periféricas, vídeo ilustrado, que marcan que seguramente algunas lesiones residuales de parénquima pulmonar en el lado izquierdo, que es el que se puede ver, el lado derecho no se ve nada, seguramente tuviera también tapones de moco que en el bronquio del superior derecho que hicieran que estuviera todo esto colapsado. En una niña que ha estado semanas y semanas parada con el halo y después de una cirugía de escoliosis. Pero vamos, pensamos que ha tenido secuelas del coronavirus. De hecho, se fue a casa con oxígeno 0,5, es como está ahora, con su ventilación nocturna que ya llevaba antes, para ayudarla a ventilar ese pulmón colapsado lo más que pudiéramos. Y se fue a casa, a su casa de Hondarribia, al País Vasco, el 13 de mayo, con el oxígeno y el tratamiento completo de la hipertensión pulmonar y confiando en que fuera bien, ¿no? Y realmente el control telefónico hemos visto que ha estado bien. Tendrá que venir aquí en los próximos días, no sé si la semana que viene o estos próximos días, pero la última vez que hablamos con ella estaba muy bien, sí que estaba con el oxígeno aún, pero clínicamente estupenda. Y esta es la última radiografía que tenemos, que con las barras de corrección de la escoliosis y aún alguna zona de la base izquierda un poco tocada, ¿no? Pero bueno, mejor que la que tenía cuando bajó a la UCI, del 4 de mayo. Quería hacer algún caso que no fuese tan terrible también. Entonces os quiero explicar esta recién nacida a término de una mamá que estaba ingresada en el hospital por una neumonía coronavirus en las últimas 2 semanas del embarazo. Estuvo con oxígeno unos días, estaba muy floja, de hecho se trató con hidroxicloroquina
y tuvo el bebé. Y entonces el bebé nació bien, sin ningún problema, pero obviamente estuvimos muy encima de ese bebé porque nadie sabía qué podía pasar con un recién nacido con un coronavirus, ¿no? No había mucha evidencia. Todas las pruebas al nacimiento, incluyendo el líquido amniótico y la sangre de cordón umbilical, fueron negativos. Estábamos tranquilos, no parece que hubiera transmisión vertical. La madre tenía muchas ganas de darle lactancia materna, lo cual se lo permitimos con mascarillas y protección, pero me imagino que no fue suficiente y cuando antes del alta se le repitió la prueba a la niña estando sintomática, salió positiva. Con lo cual esto nos hizo tener un control un poco más estricto de la paciente de forma ambulatoria, ¿no? Y sí que sí que explicaba algún cuadro catarral cuando tenía una semana de vida, pero muy leve, sin ningún tipo de compromiso. La serología salió positiva cuando tenía un mes de vida y después esta niña ya se ha dejado de seguir porque está sin ningún tipo de síntoma. Como veis, una radiografía bastante normal, un poquito de trama, pero muy poco, muy mínima afectación o nada. Esta es la única diapositiva teórica que he puesto porque me llama la atención y quería mirarme el tema de los neonatos, ¿no? Y parece que no hay ninguna... Sí que ha habido casos de pacientes recién nacidos con coronavirus positivo que se han puesto bastante malos y críticos, pero también concomitantemente con prematuridad muy extrema o otras patologías maternas, o sea que tampoco queda claro que el coronavirus a nivel natal sea un gran problema y nuestra política fue en ese momento mantener el contacto entre el bebé y la madre con mascarilla y tal, pero optimizar un poco el contacto materno-filial más que la protección a rajatabla del bebé. Porque tampoco sabíamos si a nivel vertical si esto se podía transmitir. Hay algún caso escrito en la literatura de PCR positiva inmediato posparto, pero tampoco he encontrado mucho detalle yo en ese artículo de exactamente cómo había sido la situación. ¿Vale? Otro caso de una niña mayor, voy alternando, pequeño, grande, y grande, nunca mejor dicho, porque es una chica de 12 años y 105 kilos, es una obesidad importante, que fue diagnosticada de leucemia pues en marzo y empezó la quimioterapia más o menos cuando estaba a punto de empezar la pandemia, tuvo esa mala suerte y pues como era de esperar, como era de esperar pues cogió el coronavirus, ¿no? El cuadro fue muy curioso porque por lo que vino a urgencias pues, fue por un edema del brazo, se sospechaba una trombosis venosa periférica porque llevaba una vía central de inserción periférica y además explicaba disnea de esfuerzo, con lo cual la obesidad, la sospecha de trombosis, pues directamente desde urgencias se fue a hacer un angiotac para descartar un tromboembolismo pulmonar. A nivel clínico estaba más o menos bien, saturación correcta, sin fiebre, pero sí algo taquipneica. Y aquí tenéis el angiotac, que descartó tromboembolismo, pero sí confirmó que había algunas lesiones de parénquima, de vidrioso ilustrado, bilaterales, de predominio en el lado izquierdo, que nos hizo pues, pedirle una PCR de coronavirus y, como no, fue positiva. No tenía mucha más sintomatología, me refiero, era disnea por el esfuerzo, pero no era ni hipoxemia en reposo, ni auscultación patológica, ni fiebre, con lo cual, bueno, se trató al ser inmunodeprimida con hidroxicloroquina y acitromicina, ya estaba con los corticoides por el tratamiento de la leucemia y se optimizó el tratamiento con enoxaparina, que también supongo que le fue bien de cara a evitar las posibles complicaciones vasculares que se ha visto que provoca el coronavirus. Se dio de alta unos días después, cuando el brazo mejoró de aspecto y había estado en reposo, claro, o sea, que, con lo cual no explicaba disnea. Pero cuando volvió a la actividad normal, unos días después, y volvió a consultas ambulatorias, pues explicaba que sí, que había vuelto otra vez la disnea con el esfuerzo, cuando caminaba un rato un poco más largo de lo habitual, pues le entraba la tos, se ahogaba, con lo cual se repitió el TAC. Y ahí se vio que había empeorado claramente, con unas densidades que habían aumentado de extensión y de densidad, ¿no? De aspecto más condensado, y nos hizo preocuparnos, ¿no? Que a pesar de que la niña no tuviese un cuadro de neumonía muy evidente, pero sí lo empezamos a controlar aquí desde neumología, ¿no? Y le pedimos una espirometría que tenía mucha afectación, ¿no? Una afectación importante de aspecto no obstructivo y una difusión del monóxido de carbono, como veis, que también tenía una afectación como mínimo moderada, ¿no?
Entonces, planteamos hacer corticoides, como habíamos visto que han hecho los compañeros de adultos con todos esos pacientes con muchas secuelas, con TACs muy tocados y con mucha disnea cuando intentaban hacer algo de esfuerzo y como antiinflamatorio para evitar o reducir las secuelas pulmonares postinfecciosas, ¿no? Y tratamos con antibiótico de amplio espectro para ver si había componente de infección bacteriana, aunque no había fiebre evidente. Con esto, la verdad es que fue mejorando, se fueron bajando los corticoides, se repitió el TAC unos días después para ver que realmente estaba mejor y que no nos encontramos ante un cuadro de otro tipo siendo una inmunodeprimida, ¿no? Y vimos que realmente había mejorado, aunque seguían habiendo lesiones, sobre todo en el lado izquierdo, y repetimos la función pulmonar que también mejoró. Esto es de hace 10 días y el patrón de función pulmonar es bastante mejor a pesar de sus 105 kilos, que eso no ha cambiado. Y la difusión también se acerca más a la normalidad, aunque no es perfecta aún, pero estamos en fase de mejoría y de recuperación. Paso con el penúltimo caso, que es un neonato a término de padres consanguíneos, origen marroquí, que ya en neonatos estuvo unos días en la UCI neonatal por una taquipnea y una hipoxemia leve durante 3 días. Se le puso antibiótico porque subió un poco la PCR. Seguramente aquí los neonatólogos tendrían que habernos comentado porque la placa se veía un situs inversus y ya el diagnóstico hace pensar que es bastante claro, ¿no? De qué es lo que puede ser. Igualmente, la prueba de detección precoz que se hace aquí en Cataluña, que incluye la fibrosis quística, es negativa. Esa es una radiografía de cuando estaba en neonatos, con ese poquito de taquipnea y de dísteres que tuvo, una placa bastante correcta, con poco parénquima. Pero se fue a casa después de neonatos y a las 2 semanas de vida pues ingresó por una bronquitis grave. Hipoxemia importante, el cuadro que os podéis imaginar, ¿no? Ahora se enseñan las radiografías, como otras veces, una primera PCR negativa, pero que se positiviza al segundo o tercer día después, cuando ya empeora la situación y pasa a la UCI pediátrica. El tratamiento de este niño también fue bastante completo, acitro, hidroxicloroquina, caletra. Estuvo con antibióticos porque hizo fiebre después en una segunda fase y nosotros aportamos la idea de hacer fisiorespiratoria y corticoides y suero hipertónico nebulizado como fisioterapia ante la sospecha de la patología de este niño que provoca que tenga pues tapones de moco, atelectasias ya de forma precoz en neonatos. Leve elevación de los lactantes de fase aguda, aunque tampoco nada exagerado comparado con lo que hacían los adultos. Y estas son su evaluación radiológica y clínica. Estuvo inicialmente con cánulas de alto flujo, una FIO2 considerable, con lo cual se pasó a ventilación no invasiva, presiones de 9, 7 como máximas, la FIO2 pues por ahí estaba, 40%, estuvo un par de días con esto y luego mejoró. Se pudo ir bajando el soporte, alto flujo, oxígeno y subir a planta. Primera radiografía al ingreso, condensaciones en su lado izquierdo, pero al ser un situs inversus, pues ¿no? Sería como el lóbulo medio, entre comillas, que empeoró durante los días del ingreso, haciendo una atelectasia masiva del pulmón izquierdo, seguramente por atelectasia de moco. De este niño tampoco tuvimos contacto en su estancia en la UCI, se le hizo un TAC, que no vio ningún tipo de compresión extrínseca y se sospechó más bien tapón de mucosidad. Y una vez que entramos nosotros en contacto con este paciente, pues tenemos la sospecha de que sea una discinesia ciliar primaria, ¿no? Con situs inversus, con sanguinidad, síntomas respiratorios ya desde el nacimiento, atelectasias muy exageradas en las primeras semanas de vida. Este cuadro podría haber sido seguramente por cualquier otro virus o en cualquier otro momento. No pensamos que sea el coronavirus específicamente que lo haya hecho pasar tan mal, pero se pudo dar de alta después de un mes de ingreso que fue largo y tórpido, pero sí pudo ir a casa y nosotros recomendamos hacer broncodilatadores con hipertónico varias veces al día, con la fisiorespiratoria y dejamos la citromicina 3 días a la semana de mantenimiento, además de los soportes vitamínicos y suplementos habituales. Tampoco ha venido esta consulta aún desde que se fue de alta del hospital, pero por teléfono hemos ido contactando con la familia y parece que está bien, comiendo bien, sin
síntomas respiratorios y creciendo bien. Y tenemos pendiente poder hacer la biopsia de mucosa nasal para confirmar el diagnóstico y ya se hizo un panel de estudio genético en el que se incluyen las mutaciones asociadas a discinesia ciliar primaria. Esta es la radiografía al alta, que como veis está bastante mejor que las previas con la telectasia masiva del lado izquierdo. Y el último caso, que espero no estar aburriéndoos mucho, es de una niña otra vez mayor, de 15 años, adolescente, asmática, pero que hacía tratamiento sintomático puntual cuando necesitaba. También estaba con metilfenidato por un trastorno de déficit de atención y hiperactividad y que estaba ingresada en un centro privado por un cuadro de fiebre, tos, dolor torácico y que se estaba tratando como una bronquitis con salbutamol y corticoides, y que cuando le hicieron la radiografía, porque el dolor no acababa de desaparecer, vieron que tenía un neumotórax. En el aspirado salió que era positivo a coronavirus y tiene esta radiografía inicial, que se ve un neumotórax bastante importante del lado derecho. Se derivó a nuestro centro para este día para colocar un drenaje, que lo veis aquí, en la radiografía de la derecha, y veis como el pulmón se ha expandido, aunque no del todo, y a nivel del drenaje se veía que continuaba habiendo fuga aérea, incluso 3-4 días después, con lo cual se realizó un TAC de tórax en este momento, que es el que veis aquí abajo. A nivel clínico, la chica, a pesar de que hizo fiebre al principio, no fue a más. El cuadro de neumonía aquí en el TAC, es verdad que se ve densidades bilaterales que cuadra perfectamente con neumonía por coronavirus, periféricas, ¿no? de vidrio ilustrado algunas. No tuvo mucha repercusión en cuanto a oxígeno, etcétera, ni de recantes de fase aguda, así que tuvo linfopenia. Y se hizo, aparte de antibiótico, para cubrir, digamos, el componente bacteriano y con hidroxicloroquina y acitromicina, ¿no? Y en el TAC se descubrió un par de bullas en el ápex superior derecho, ¿no? En el ápex derecho, además de estas condensaciones que os he comentado, y la falta de reexpansión completa del pulmón derecho. Con lo cual, durante ese ingreso, una vez que el proceso infeccioso había mejorado, se hizo una resección de bulla pulmonar mediante toracoscopia. La evolución de esta chica también fue bien y se pudo ir a casa pues una semana después más o menos de la resección de la bulla, después de hacer el posoperatorio. Esta es la placa de control, que se veía todo bastante normalizado, y es una chica que también tenemos pendiente en ver en neumología, a nivel de consultas. Hasta ahora la ha controlado cirugía, el control post-alta lo hizo cirugía torácica, y aparte de ver la radiografía que estaba bien, pues sí que la chica les contó a los cirujanos que tenía un poco de ahogo y de cansancio cuando hacía una actividad un poco más exigente. Además de mantener el tema de los olores y los sabores con un poco de alteración, no había recuperado del todo. Entonces, le pedimos directamente ya un TAC y una función pulmonar que ahora con todo el coronavirus es un poco complicado de organizar logísticamente, pero que creo que viene mañana o pasado a nuestra consulta. O sea que ya os contaré a ver cómo. Pero puede ser que también tenga lesiones, que esas lesiones de condensación en los dos pulmones puedan haber quedado un poquito ahí. Aunque también puede ser el componente de asma que tuviera de antes, no sabemos aún. Veremos con la espirometría y la difusión. Vale, y para acabar, pues algunas conclusiones, que ya veis que no son muy científicas, quizás demasiado filosóficas, pero esas son las que quería transmitiros. Creo que ha sido muy importante el apoyo de no solo pediatría, sino todos los especialistas a los compañeros adultos que lo han pasado muy mal, han estado muy desnudados, muchos de ellos han enfermado, en nuestro caso no han sido tantos, pero muchos compañeros adultos se han puesto enfermos y han estado de baja 2 semanas, con lo cual el que se quedaba en la planta tenía una sobrecarga exagerada. Entonces muchos compañeros de pediatría fuimos allí a apoyar y creo que eso nos lo han agradecido mucho y nos sentimos orgullosos de haber podido echarles una mano. Nos sentíamos un poco inútiles, pero creo que les ha ayudado el tener 2 manos más para poder solucionar todo lo que tenían encima. Creo que también es muy importante, o creo que es muy importante en una situación así, que haya un liderazgo cercano al compañero que está en primera línea, ¿no? Y que haya una dirección también que sea eficaz. Porque si no hay ese tipo de gestión que aporte cosas y que aporte soluciones, se puede estar trabajando sin
sin poca, con una dirección equivocada y puede ser peor, ¿no? Y frustrante. Entonces, esto del liderazgo y una dirección que tenga bien las cosas claras y con un concepto de previsión como muy fundamental, muy metido en la cabeza, de adelantarse mucho a la situación, creo que es fundamental. Aquí hemos ido un poco por detrás de la enfermedad en algunos momentos, pero luego sí que se llegó a tomar carrerilla y adelantarse a situaciones que afortunadamente no han llegado a ser tan catastróficas. Todos tenemos claro que los niños han hecho cuadros mucho más leves que los adultos, ¿no? Pero también me gustaría que tuvierais claro que hemos tenido niños con patología crónica, sobre todo, que han hecho complicaciones graves, como os he contado. Entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que estar preparados para eso. Y que la experiencia de los adultos pues también nos puede servir, porque ya os han visto miles de niños comparado con nosotros decenas. ¿Vale? A nivel de tratamiento ya os decía, de esta charla no va a salir ninguna conclusión de un tratamiento eficaz y milagroso. Sí que tengo la impresión de que las medidas de soporte, incluyendo el prono, sí que eran muy efectivas en los momentos de más hipoxemia, sobre todo viendo esos adultos que estaban tan justos y tan fastidiados. El prono lo tenían los compañeros de la UCI como un tratamiento más, no menos importante que la citromicina o la deseuroquina o incluso más. Tenemos que tomar ventaja o pensar que es muy bueno para nosotros desde el punto de vista de la pediatría que los niños tienen una recuperación mucho más rápida y con un mayor margen que las personas de adultos. He visto adultos no tan mayores, 50, 60 años, que les costaba muchísimo recuperar la fuerza después de varias semanas ingresados. La parte de la fisiomotora ha sido muy importante en estos pacientes adultos. En cambio, los niños ves que en cuestión de días, pues has visto la foto de la niña, que en cuestión de días o 2 semanas estaba haciendo vida normal. O sea, que creo que tenemos que aprovecharnos de eso porque son muy favorecedores a recuperarse rápido. Y el último punto que va relacionado con la recomendación final que quería haceros es que creo que también es básico el mantener el optimismo dentro de una situación tan crítica como la que ha sido y bueno, aún sigue siendo. También en nuestro entorno, no solo con el equipo de trabajo, sino también de cara al paciente, porque creo que les puede ayudar a superar el proceso de la enfermedad de una manera más liviana y más ligera, ¿no? Más, con mayor optimismo, ¿no? Con mejor estado de ánimo. Y la recomendación que quería haceros es este artículo del doctor Santiago Moreno, que es un infectólogo de un hospital de Madrid, que él estuvo ingresado en la UCI crítico con el coronavirus y tiempo después salió adelante y tiempo después escribió este artículo que explica, es muy educativo, es muy interesante lo que dice, cómo fue su vivencia y sobre todo el input, la impresión que le iba recibiendo de cada compañero, de los residentes, de las enfermeras, y él se reafirmaba como conclusión que quería poner en su idea de intentar explicar al paciente, obviamente, la realidad, no engañarle, pero transmitir la información de la manera más positiva que pudiera para darle a esta persona que está pasando un mal trago algo a lo que agarrarse para que su estado de ánimo no decaiga. Porque ya os he dicho que los pacientes adultos con los que yo he tenido contacto cuando estábamos en el otro hospital, aparte de la parte motora muy decaídos físicamente, a nivel mental es muy duro también estar varias semanas sin la familia cerca, muy solos y viendo en la tele las noticias de cómo las muertes son por cientos de forma diaria. Así que espero no haber pasado mucho tiempo y esto es lo que quería explicaros. Y que, bueno, después de un tiempo de pandemia, de todos con batas, todos con mascarillas de todos lados, llegará el momento en que podamos quitarnos la mascarilla y estemos todos un poco más tranquilos con este bicho. ¿Vale? O sea que espero ahora poder departir con vosotros las dudas de forma bilateral, comentar vuestra situación. Estaré encantado de escuchar y mil gracias por la atención y por la invitación. Muchas gracias, Nacho. ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente. Buenísimo. El doctor Carrasco me ha pedido que
haga las preguntas, puesto que él tiene dificultades de audio. Te pedimos disculpas también por las dificultades iniciales de conexión. Tenemos muchas preguntas, las voy a intentar resumir y hacer breves, y te propongo un set de preguntas y respuestas breves. Venga. Primera pregunta que hacen mucho, ¿en qué podrías resumir la atención de pacientes oncológicos, inmunosuprimidos, trasplantados de pulmón, trasplantados de médula ósea? ¿Son una población que para ustedes ha sido distinta? ¿Cuál es tu idea resumida de esa población? Bueno, habéis visto que dentro de nuestra lista hay bastante paciente de ese perfil. Claro, te puedo hablar más del trasplantado pulmonar. El trasplantado pulmonar, porque ha habido muchos adultos trasplantados bueno, que han ido mal con esta infección. Inicialmente había la pauta de bajar inmunosupresión, tratarlos con los tratamientos que había o que se pensaba que podían ser favorecedores, como el Caletra. Pero hubo un momento en que se vio que las interacciones que provocaban en según qué medicaciones, y esto a nivel de los hemato-oncológicos también ha sido parecido, quimioterapias que interaccionan con la citromicina, la tendencia final ha sido a quizás no priorizar el no hacer demasiada interacción, pues por ejemplo el tacrolimus con el Caletra desmontaba los niveles del tacrolimus y entonces había que hacer unos juegos que afectaba al riñón, ya daba afectación multisistémica, o sea que hubo un momento en que ya se prefería mantener la estabilidad de los niveles, no intentar hacer ese concepto de paciente inmunodeprimido, bajar los niveles para mejor tolerancia al virus, o para poder darle el tratamiento antivírico que se piensa que puede ser efectivo, y se intentaba hacer manejo del soporte. A nivel de los de hemato-oncología, pues os he contado esta paciente que estaba recién empezada la quimioterapia, o sea que inmunodeprimida estaba. Y como veis, ha hecho un cuadro más tórpido que grave, ¿no? Eso nos hemos encontrado algunos. Hay algún otro paciente también que no lo he explicado por tiempo, pero también fue una leucemia que también estuvo con ventilación no invasiva y ha sido el único que se ha puesto tocilizumab. Pero igual, hizo neumonía, estuvo con no invasiva, pero se acabó recuperando. O sea que hemos visto muchas menos catástrofes en inmunodeprimidos de niños comparado con los inmunodeprimidos, o por lo menos de la experiencia que yo he visto, de adultos. O sea que no sé si respondo mucho a la pregunta, pero el manejo, creo que resumen, puede ser intentar no alterar mucho la situación basal del paciente para poder dar un tratamiento que tampoco está demostrado que sea efectivo y que tampoco hemos visto que sea súper eficaz. Tener mucho en cuenta las interacciones de las medicaciones que toman por su patología de base con respecto a las que se están dando para el tratamiento del coronavirus. Otro grupo de preguntas se refiere al uso de corticoides. ¿Qué corticoides ocupan? ¿Metilprednisolona, Dexa? ¿Cuánto tiempo? Sí, a ver, nosotros, los pacientes que yo he revisado ha sido metilprednisolona, básicamente. Si empezáramos ahora con eso, con esto de la dexametasona, bueno, puede ser una opción. Con el artículo de los adultos reciente, ¿no? Pero los pacientes que han tenido corticoides de nuestra lista han sido o uso digamos, post fase aguda, ¿no? Como de intentar evitar secuelas, o pacientes que ya lo llevaban por la leucemia, por el trasplante y se sube dosis para hacer más componente antiinflamatorio, pero como veis, muchos pacientes han salido de la infección sin recibir corticoides. También recibió el paciente con Kawasaki
estuvo con corticoides porque predominaba mucho el componente inflamatorio. Tenía derrame pericárdico, tenía fiebre alta, PCR alta, entonces ahí sí se usó corticoides, pero ha habido muchos otros niños, ha habido trasplantados renales, ha habido otros inmunodeprimidos que no han hecho ningún tipo de tratamiento para coronavirus y ha hecho un proceso que se ha resuelto en casa incluso. O sea que, no sé, esto de los corticoides está por ver, creo yo, por lo menos a nivel de niños, porque es verdad que también hemos tenido menos volumen de pacientes y menos gravedad, me da la impresión a mí. Pero no te sé decir yo si los corticoides han sido muy de utilidad. Yo no he visto ningún paciente que haya dicho está muy mal, le pongo corticoides y ha mejorado. Eso yo no lo he visto. Otro grupo de preguntas se refiere a terapia anticoagulante. ¿Cuándo la utilizan? Había no te lo sé decir de memoria, pero había un protocolo completo del paciente crítico con coronavirus que, claro, a nivel de adultos, el tema de la enoxaparina era, digamos, tratamiento estándar, era sí o sí. A nivel de niños, soy consciente de esta paciente obesa y que tenía además la trombosis venosa periférica, que sí que hizo el Clexane. El resto de pacientes, no te sé decir exactamente, seguramente llevarían profilaxis los pacientes que han estado días, los pocos pacientes que han estado varios días en UCI, encamados, la paciente está con hipertensión pulmonar y escoliosis, que ha estado meses ingresada, pues, bueno, estaba con aspirina, pero seguramente en los momentos de más situación crítica ha estado también con anticoagulante, pero no ha sido la misma situación estándar y uniforme que yo he visto en adultos. Todos con enoxaparina de tratamiento, a partir con una situación concreta del dedímero, que en todos los pacientes han sido altas. En los niños no. Los niños, ha habido algún paciente con dedímero elevado, pero no ha sido ni mucho menos la mayoría. Y el uso de anticoagulante a dosis de tratamiento ha sido, creo que, más excepción que regla en niños, por lo menos. Finalmente, las últimas dos preguntas. La primera se refiere al acompañamiento de los niños. ¿Cómo han hecho ustedes para efectos de acompañar a los chicos dentro del hospital? ¿Qué estrategia han tenido? Un familiar y, y reducir al máximo, bueno, reducir al máximo, no, evitar visitas de otros familiares no imprescindibles, ¿no? Entonces, lo que ha habido ha sido, pues, padre o madre alternándose en la habitación con el niño y ya digo, ha habido algún paciente, como he visto, que el niño ha tenido que estar ingresado porque la madre estaba ingresada y no podía quedarse sola. O sea que paciente que llega aquí asumimos que no es lo mismo que en adultos que han podido estar aislados en la habitación, encerrados. El niño está en contacto permanente con sus padres, salvo que sea un adolescente, pero los adolescentes que hemos tenido aquí eran adolescentes crónicos, con cuidados de las familias, de los padres, entonces no te quiero mentir, pero diría que ha sido eso, un familiar obviamente porque tienen que estar y evitar abuelas, tíos, primos, hermanos, reducirlo al máximo, que es o padre o madre, uno de los dos, no los dos, y al salir, y luego seguir las medidas estrictas de higiene al salir de la habitación o del hospital, ¿no? Recomendar el lavado de manos, mascarillas, cambiarse de ropa, etcétera. Tienes innumerables felicitaciones por todas partes, así que muchas gracias. Voy a preguntarte dos cosas más, dado que hay tanto interés en tu exposición. ¿Alguna experiencia con el uso de plasma en estos pacientes? No, no, no. No te quiero engañar y decir que en adultos se ha hecho. Yo creo que sí, pero no estaba muy avanzado ese tratamiento cuando hubo la gran pandemia aquí. Parece que sí que es efectivo en casos graves y, de hecho, varios compañeros míos adultos
después de haber pasado la enfermedad han sido donantes de plasma, o sea que sé que se está haciendo recogida de plasma y estudios, pero a nivel de mi hospital concretamente, no estoy seguro, no te quiero decir mentiras, pero diría que no se ha usado, y en niños seguro que no. En niños no ha habido ningún caso. Finalmente, tus colegas de broncopulmonar han preguntado repetidamente sobre terapias y procedimientos propios de tu especialidad. El uso de nebulizaciones, procedimientos que generan aerosoles y si es que limitaron o no los estudios invasivos de vía aérea durante este periodo. Sí. Estuvo prohibido, prácticamente prohibido hacer una broncoscopia que no fuese vital. Algunas se hizo. Ese niño que os he comentado trasplantado, que no lo he explicado demasiado bien, me he dado cuenta ahora, pero que el resumen es que tenía un cuadro típico de coronavirus, se intubó por hipoxemia grave, ahí hicimos la broncoscopia, obviamente, salieron las PCRs negativas y luego la serología nos ha salido positiva. Pero a ese niño le hicimos broncoscopia. Yo creo que en todo el periodo, fue un poco antes de empezar el confinamiento exagerado, pero ya se hablaba del coronavirus. Y ese, yo he hecho 2 broncoscopias en todos estos meses de esos pacientes. En las últimas 2, 3 semanas ya hemos empezado a hacer más. Lo que hacemos es conseguir obligatoriamente una PCR negativa como máximo de 2 días, 2, 3 días antes, para poder hacer el procedimiento ahora, digamos no urgente, programado. Pero en urgencias, o sea, no ha habido ninguna broncoscopia ambulatoria en todo este periodo y las que han habido han sido en intensivos y muy, muy puntuales. Y, por supuesto, protegidos con todo el equipo, que es muy divertido. No sé qué más preguntas había con respecto a ver, perdón, nebulizaciones. Sí, también se han intentado evitar. Cuando he comentado esas del hipertónico, del niño con sospecha de discinesia ciliar, ha sido ya cuando tenía la PCR negativa, cuando ya estaba en la fase final y a punto de irse a casa. O sea que, o un poco ya cuando habíamos visto que tenía PCRs negativos, ¿vale? Para reducir riesgos. Pero sí, estaba bastante limitado el uso de nebulizaciones, salvo que fuese muy obligado. Y yo creo que no se ha hecho. Los trasplantados se les quita las profilaxis nebulizadas que hacen, la Anfové, ¿no? Nebulizado pues se hace endovenoso. O sea que eso se ha evitado al máximo. ¿Qué más? Nebulizaciones, las pruebas de... Por supuesto, función pulmonar tampoco se ha hecho ninguna, ahora se ha empezado a hacer y es un poco el sistema parecido al que se hace con las broncoscopias. Una PCR negativa antes para poder hacer el procedimiento que es de riesgo para la enfermera. No sé si me he dejado algo más. Muchas gracias, Nacho. Yo creo que el doctor Sepúlveda va a manifestar los agradecimientos del equipo de broncopulmonar de nuestro hospital. Sí, me leíste el pensamiento, José Luis. Nacho, en nombre del equipo de Bronco, te queremos dar las gracias a ti, queremos dar las gracias a Matías Meyes que nos hizo el contacto y lo comentábamos por interno, que fue realmente una conferencia muy interesante porque es lo que queríamos escuchar, una visión clínica muy, muy interesante, así que eternamente agradecido y esperamos que los lazos que se puedan crear se sigan fortaleciendo en el futuro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Nacho, que tengas una excelente tarde allá en Barcelona. Estamos infinitamente agradecidos. Y yo eternamente encantado. Muchas gracias a todos. Un abrazo desde la distancia. Igual, chao, chao. Terminamos la reunión. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Voy a leer, que no me da tiempo a leer todos los comentarios.